Uno de los primeros videos que hice, investigaciones que hice, fue acerca del tema del VIH. Ahí me encontré por primera vez con el químico Karimulis, ganador del Premio Nobel de Química el año 1993, por descubrir la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, que fue utilizada en el fondo para hacer un fraude monumental para poder supuestamente detectar un virus patógeno cuando ni siquiera era un test diagnóstico, sino una herramienta de clonación molecular. Es decir, tú pones un poquitito de material genético en la PCR, das 30 ciclos, obtienes 1.000 millones de copias de ese pedacito de material genético. Nunca detectaste un virus, menos un virus patógeno, y por lo tanto eso fue un engaño colosal. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana, dándoles la cordial bienvenida a este su espacio Despertando Conciencia, originando desde Bogotá, Colombia, a través de Radio Global. Seguimos haciendo que las cosas pasen. Recuerden que estamos originando desde nuestra producción general Bogotá, Colombia, pero conectados con Canadá, Argentina, México y Pakistán. Para nosotros es un placer cada miércoles entre las 8 y las 9 de la noche pasaditas acompañarles con distintos temas, distintos contenidos que tratamos de ofrecerles con mucho cariño, pero sobre todo con la manera rigurosa, la seriedad de la investigación, de la profundidad y de permitirnos ofrecernos un contenido distinto al que copan los medios de comunicación tradicionales, que como ustedes lo saben, se los dice una periodista, amiga de ustedes, de muchos años en los distintos medios de comunicación masiva, en donde por lo general se informa desde las líneas editoriales que protegen y que favorecen los intereses de sus propietarios, los intereses de la pauta publicitaria, que es un tema que afortunadamente no pasa en medios alternativos como este, ni tampoco en el canal de nuestro invitado del día de hoy. Hoy vamos a hablar desde una manera diferente de eso que se ha venido ambientando después de esa tan conocidísima pandemia que empezó a implementarse en marzo del 2020. Obviamente creo que todos la recordamos, un momento muy fuerte, sobre todo para aquellos que en ningún momento de nuestra vida pensamos llegar a experimentar, a vivir de manera tangible, de manera real, un escenario tan fuerte como este. Después de el marzo del 2020, en el 2022 se volvió a ambientar la misma retórica, el mismo discurso, pero pareciera que no había tomado ninguna fuerza. Hace algunos días, nuevamente aparece el actual director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros, hablando exactamente de lo mismo. Uno lo escuchaba y obviamente en el tiempo se trasladaba y volvía al escenario del 2020 cuando se acordaba que en ese instante se estaban anunciando encierros en todos los países del mundo, se estaban anunciando medidas de control absoluto y total para disque supuestamente evitar la propagación de una supuesta pandemia. Pues bien, quiero que escuchemos en este instante al señor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, ambientando nuevamente en este 2024 la posibilidad de una nueva pandemia. Escuchémoslo. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa,
it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. ¿Cierto que le suena muy parecido a lo que vivimos en el 2020 y muy parecido a lo que quería volver a conectarse en el 2022? Pues bien, surgen muchas preguntas. ¿Será que se piensa implementar una nueva pandemia? ¿Será que piensan implementar nuevas medidas? ¿Será que lo piensan volver a encerrar a usted y a mí? ¿Será que nos piensan volver a controlar desde el escenario del miedo? Por eso hoy nuestro numeral, pandemias de terror. Porque más que pandemias de un tema sanitario, un tema de enfermedades, de posibles virus, de bacterias, más parecen pandemias de terror. Desde el escenario que han encontrado los tiranos, no desde ahora, desde todos los tiempos, cómo nos pueden así someter, controlar a partir del miedo. Y a partir de ese escenario, empezamos muchos a pensar que las pandemias que se están implementando, más que ser pandemias de enfermedades que pudieran o no existir, son pandemias de miedo y de terror. Por eso nuestro numeral pandemias de terror, para que ustedes de ya empiecen a interactuar en nuestro chat y nos cuenten cómo vivió ese momento de marzo del 2020, cómo vivió el 2022 cuando volvieron a empezar con la misma retórica y cómo lo ha vivido en el último tiempo, en los últimos días, cuando aparece nuevamente el director de la Organización Mundial de la Salud a hablar de una aparición de una nueva enfermedad llamada la viruela del mono. Por cierto, cuando hablamos de la viruela del mono, uno mira hacia atrás y recuerda que en el año 1979, exactamente el 9 de diciembre, la Comisión Mundial una Comisión Mundial certificó que la viruela había sido erradicada y dicha certificación fue oficialmente aceptada por la 33ª Asamblea Mundial de la Salud en 1980. Eso quiere decir que el último caso que se presentó de registro oficial de la enfermedad de la viruela fue en 1977. El último brote endémico, de acuerdo a las estadísticas, fue en Somalia en ese año, en 1977. Y también recordamos que supuestamente la vacuna que surgió para erradicar la viruela funcionó perfecto. Y por eso, a partir de eso, se erradicó esta enfermedad, que fue la primera enfermedad contagiosa del mundo, la viruela. Entonces, ¿cómo se entiende que después del año 1977 y luego del registro oficial del 79, cuando dicen que desaparece, nos vuelven a hablar de la posibilidad de un rebrote, de un surgimiento de una viruela, ahora acompañado por el nombre de viruela del mono? Estas y muchas preguntas vamos a tratar de despejar el día de hoy, numeral pandemias de terror, con nuestro invitado especial desde Antofagasta, Chile, nuestro querido Jorge Zamora, nuestro analista geopolítico chileno, director del canal El Mundo al Revés, libre pensador. Jorgito, como siempre, bienvenido a esto que es Despertando Conciencia. ¿Cómo anda todo por ese país austral maravilloso que es Chile? Hola, hola, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto saludarte. Estamos bien acá, sí, pasando un poquito ya la ola de frío que habíamos tenido, se había desplazado esa masa de aire frío que generalmente está en la Antártida y se corrió el epicentro hacia Punta Arenas, llegando hasta acá, hasta Antofagasta. Así que pasamos días bastante fríos, pero ahora se está empezando ya a mejorar el tema del clima. Qué Ahora, bueno. interesante lo que vamos a abordar porque es un tema complejo, es un tema difícil de abordar, difícil de entender, difícil de explicar también. Así que vamos a ello. Claro que sí, Jorgito, porque yo sé que tanto usted como yo inmediatamente empezamos a escuchar la nueva narrativa, el nuevo discurso del señor Tedros de la Organización Mundial de la Salud. Empezamos a pensar, ¿es en serio que otra vez están pensando en encerrarnos? Que no solamente pasa por un encierro, ¿no? Pasa por un sometimiento, por obedecimiento, por control total, que es a lo que siempre le están apuntando. Exactamente. Bueno, para que podamos entender bien esta estrategia que ellos están llevando adelante, esta estrategia de terror, lo primero que tenemos que establecer es que el miedo, la amenaza que ellos instalan, a ellos les da lo mismo si es real o imaginaria. El efecto es exactamente el mismo. Es decir, si estamos ante virus patógenos reales o imaginarios, el efecto finalmente es el mismo. Terror en la población.
Entonces, por lo tanto, ellos han instalado de una manera bastante eficiente y a través de la historia, entre comillas, científica y de la biología, para poder establecer la idea patente en diversas generaciones para hacernos creer que unos seres muy pequeñitos de tamaño 90 a 200 nanómetros llamados virus son patógenos, es decir, tienen la capacidad de contagiar, enfermar y matar células humanas sanas. ¿De dónde viene esto? Para que tú te hagas una idea, los televidentes se hagan una idea, cuando parte la idea de la teoría vírica, principalmente se refuerza cuando Luis Pasteur, que era un discípulo de André Béchamp, que postulaba todo lo contrario a la teoría de los gérmenes, sino que él decía que la problemática de las enfermedades estaba en el ambiente, es decir, ambientes tóxicos, venenos, etcétera, pero le resultaba a la industria farmacéutica que estaba recién empezando a implementarse de la mano de los Rockefeller y de los aceleros Carnegie en Estados Unidos y Canadá, les convenía más bien la teoría del germen porque así podían tomar la gran cantidad de petróleo que tenían los Rockefeller y empezar a patentar drogas químicas basadas en petróleo para supuestamente atacar a estos bichitos que nadie los había visto. De hecho, cuando Pasteur saca la idea del virus de la rabia, de hecho, él desarrolla una vacuna contra el virus de la rabia, aquí tiene que llamarnos la atención algo muy, muy singular, es decir, que Pasteur trabajó sobre un virus que nunca vio, sobre un virus que nunca pudo demostrar que existía, e inclusive se llegó a la desfachatez de crearse una vacuna contra la viruela del mono sin haber visto jamás el virus de la viruela del mono. Esto fue 1890, finales del 1800, y el microscopio electrónico recién se inventó de la mano del ingeniero alemán Ruske en 1936. Entonces, por lo tanto, esa fue la primera vez que se pudo ver estas partículas sin probar que eran patógenas, y solamente el hecho de verlas, la industria, que ya estaba en manos obviamente de los Rockefeller, dijeron inmediatamente, ahí están estos bichitos que Pasteur decía y que otros también planteaban que eran más pequeños que una bacteria y por lo tanto por eso no podíamos verlos. Entonces la instalación de la idea del virus patógeno vino simplemente por fines comerciales, obviamente, para poder continuar con el terror y seguir metiendo inyecciones y remedios supuestos para esta enfermedad inexistente. Y fue de una manera completamente anticientífica, porque no se podía establecer en ese momento, 1936, la idea de estos virus patógenos. Posteriormente, en el año 54, cuando ya se implementan las bases de la virología, porque entendamos que estas partículas que se llaman virus, que existen, que uno no puede decir que no existen, el problema es que no han podido probar que sean patógenos, ese es el punto de inflexión en esto, que existen, fueron analizadas de alguna forma o micrografiadas a través de estos sistemas de haz de electrones, que son los microscopios electrónicos, y se dijo per se que eran patógenos. Entonces, como no podían, tenían que probarlo de alguna forma, y como no son partículas vivas, entendamos que los virus, lo que llaman virus ellos, son partículas genéticas, material de desecho genético recubierto de proteína, tamaño 90 a 200 nanómetros, por lo tanto no están vivas, no tienen un sistema metabólico, no comen, no respiran, no se reproducen, no se mueven, nada, es como una piedra. Y ellos intentan hacernos creer que esas cosas que están completamente muertas son capaces de penetrar en una célula, reproducirse, multiplicarse y todo eso, que es una colosal mentira. Porque y eso, contagiar además, a todo el mundo. Exacto, y eso además hay que tenerlo claro, eso no ha sido probado jamás in vivo. In vivo significa dentro del cuerpo humano. Lo que han hecho son pruebas in vitro, tuvieron que inventarse la virología porque al no ser una partícula viva, ya no era estudio de la biología ni de la microbiología, se inventaron una nueva área de estudio llamada la virología, y literalmente se inventaron sistemas de aislamientos, purificaciones y de obtención de genomas totalmente fraudulentos. Todo para amparar la mentira de que nos están atacando virus patógenos. Entonces, por lo tanto, todo esto ha sido una farsa que viene por lo menos de 1800, fines del 1800, para poder instalar finalmente la idea de que nos están atacando virus patógenos para que la gente se aterre mediante ingeniería social. Problema, reacción, solución. Ellos dicen que hay un problema, que hay un patógeno que nos quiere matar a todos. La reacción es miedo de la persona. Y la solución, entre comillas, es una inyección masiva que ellos ofrecen, o varias inyecciones masivas, para finalmente colarnos un veneno, o varios venenos. Además, querido Jorge, que cuando empiezan a contagiarnos de este famosísimo miedo,
primero individual, luego colectivo. Lo hacen muy bien, primeramente a través de los comunicados oficiales de los gobiernos de turno, que luego se van difundiendo a través de los medios de comunicación que tienen sus dueños con sus líneas editoriales, que cuidan sus patrocinadores, sus propios intereses, que son los intereses de minorías, y empieza uno al final a entender que terminan favoreciéndose unos pocos a punta de ese miedo individual, luego colectivo, en donde la gente a partir de esa incertidumbre, de esa angustia, de esa preocupación de no entender qué está pasando, termina sencillamente desde el miedo, obedeciendo y sometiéndose y permitiendo absolutamente todo, entregando su libertad desde el escenario que nos están cuidando, nos están blindando, nos están protegiendo y sin necesidad de meternos en una cárcel, nosotros mismos decidimos aceptar que tenemos que resguardarnos en nuestra casa y aislarnos del mundo entero para protegernos de algo que seguramente no existe, como usted bien lo está explicando, y que desde el escenario de crear caos y crisis, ellos también han encontrado estos tiranos que nos pueden someter a todos y que sencillamente nos vamos muy juiciositos, obedientes, aceptando absolutamente todo lo que nos planteen. Exacto. Y han sometido al mundo a un experimento violándose el código de Nuremberg, que prohíbe los experimentos en seres humanos, y también violando el derecho de consentimiento informado, que está plenamente registrado, se podría decir, en todas las legislaciones en todos los países. Entonces, por lo tanto, fuimos sometidos a un experimento del cual no nos informaron de qué se trataba, no nos entregaron por escrito el consentimiento informado, indicándonos de qué se trata el producto, qué es lo que hace, efectos adversos, inclusive es más, debiera pagarse también de alguna manera ese experimento y tú debieras tener el derecho soberano de decidir en cualquier momento dejarlo. Pero aquí simplemente, bajo el imperio del miedo, a un patógeno completamente imaginario, ellos simplemente implementaron un sistema de terror en el cual obligaron a la gente prácticamente a hacerlo bajo la teoría de que era voluntaria. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar. Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras. Porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida, unos accionistas emprendedores, unos afiliados que creen, unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos, usuarios que nos prefieren y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota la Macarena, 70 años siendo mucho más de lo que usted se imagina. Y con eso de que era voluntaria, ellos comenzaron bajo cuerda a presionar a empresarios desde el mismo gobierno, que si tú no tenías la inyección eras una persona irresponsable, no podías, por ejemplo, en el caso de mi región, acá en Antofagasta, las megamineras, no permitían el paso de trabajadores si no estaban inyectados.
Entonces, por lo tanto, hubo una obligatoriedad en el fondo a muchas personas para poder viajar, para poder trabajar, para poder entrar inclusive a un recinto a comer, a ir al cine, etcétera, etcétera. Para Entonces cualquier fue, tipo de actividad cultural, inclusive hasta exacto, para ir al mercado, porque empezaron a aplicarnos como esas medidas de la cédula, ¿no? De acuerdo a los últimos el pase de dígitos. movilidad. Exactamente. Y nosotros terminamos permitiendo absolutamente todo. Era increíble cómo cuando nos volvemos al 2020 con esta tal pandemia del COVID-19, cómo la gente para terminar yendo, como bien lo menciona Jorge, a un restaurante, a un evento cultural, a un estadio para ver un partido, terminaba entregando su libertad y su propio cuerpo y su bienestar a cambio de, y le decían a uno, no es obligatorio. Ah, no es obligatorio, pero si no te lo pones, te castigo. Si no te lo Libertad por pones, seguridad. no tienes beneficios. Era una supuesta libertad por seguridad, pero finalmente no era seguridad porque tú te ponías la inyección y igual seguías encerrado. Y te Y ponías la, seguías contagiado, y seguías contagiado. claro, y se instaló una casa de brujas contra los que no decidimos aceptar el experimento, como que éramos los irresponsables, éramos los responsables de que no funcionara su estupidez. Esto era increíble. Eso tenía Patético. la misma lógica de una persona que le dolía la cabeza, se tomaba 6 aspirinas y luego iba donde el vecino a incriminarlo de que por qué no tomó aspirina, él le sigue doliendo la cabeza. Era exactamente la misma lógica. Tal cual. Sí, mira, Adriana, aquí hay un detalle importante que en lo personal, cuando yo partí mi canal del Mundo al Revés por ahí por fines del 2014, principios del 2015 aproximadamente, uno de los primeros videos que hice, investigaciones que hice fue acerca del tema del VIH. Ahí me encontré por primera vez con el químico Karimulis, ganador del Premio Nobel de Química el año 1993, por descubrir la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, que fue utilizada en el fondo para hacer un fraude monumental para poder supuestamente detectar un virus patógeno cuando ni siquiera era un test diagnóstico, sino una herramienta de clonación molecular. Es decir, tú pones un poquitito de material genético en la PCR, das 30 ciclos, obtienes 1.000 millones de copias de ese pedacito de material genético. Nunca detectaste un virus, menos un virus patógeno, y por lo tanto eso fue un engaño colosal. ¿Por qué te cuento esto? Porque en ese año me topo con un documental muy bueno que yo recomiendo que lo vean, que se llama The House of Numbers, la casa de los números, y que es un documental que hace un chico muy ¿En dónde joven, se puede encontrar ese documental? debe estar en YouTube todavía, o lo pueden encontrar en Odyssey o en Twitch, por ahí debe estar. La casa de los números se llama, para que lo vean. También hay otro que es muy bueno que se llama El virus nuevo del emperador. También vean lo que también trata sobre la farsa del VIH. Bueno, ¿qué me llamó la atención a mí del documental? El documental trata la historia de un chico, me estoy hablando de House of Numbers, de un chico que un día se hizo un test de VIH y resultó positivo. Resulta que viaja a otro país, se vuelve a hacer el test y negativo. Luego vuelve a viajar a otro país, positivo de nuevo. Luego viaja a otro lugar, negativo. Entonces él empezó a sospechar de los tests, de qué Claro. estaban realmente detectando los tests. Entonces se hace un financiamiento, empieza a viajar por el mundo, a entrevistar a diversos profesionales de la ciencia y de la salud, virólogos, microscopistas, químicos como el propio doctor Karimulis, el creador de la PCR, y empieza a darse cuenta de que todo esto simplemente es una colosal farsa. Es una colosal farsa. Y hay un testimonio del propio Karimulis en el documental que les estoy citando, en donde él dice, bueno, yo un día escucho por televisión de que hay un nuevo virus, un virus novel llamado VIH, que era el posible causante del SIDA. Entendamos que VIH es el virus, el SIDA es la enfermedad, tal como SARS-CoV-2 es el virus y COVID sería la enfermedad. Ok. Entonces, por lo tanto, VIH producía la enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. SIDA. Entonces Karimulis se pregunta y dice, bueno, ¿qué pruebas científicas tenemos de que es cierta la afirmación de que el VIH causa SIDA? ¿Dónde están esos estudios científicos? Estamos hablando de 1994, 95, por ahí, en donde Internet estaba recién partiendo. Entonces las búsquedas por Internet obviamente eran muy restringidas, había muy poca información, hizo lo que tenía que hacer Mulis buscando en Internet, no encontró nada. Y empezó a asistir a cuánto simposio, cuánto congreso había sobre VIH-Sida.
y le preguntaba a los expertos, es decir, ¿dónde están los papers? Yo necesito revisar los papers científicos, los aislamientos, purificaciones, secuencias genéticas, etcétera, que prueban que finalmente este VIH es un virus patógeno. No encontraba la información y todo el mundo le decía lo mismo, pero ¿para qué quieres referencias si todos sabemos que el VIH causa SIDA? ¿Para qué las quieres? Es que yo no las veo, decía él. Yo simplemente estoy tratando de utilizar un método científico en donde yo pueda establecer un paper propio a través de estudios de terceros, en donde realmente yo pueda establecer que el VIH existe. No lo pudo encontrar por ninguna parte, estuvo 2 años de su vida tratando de encontrar esa referencia científica, hasta que un día se encuentra en un simposio en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, de frente a frente con Luc Montagnier, que le habían entregado el premio Nobel de Medicina precisamente por descubrir el falso VIH. ¿Qué hace Karimulis? Se le acerca, él ya era Nobel de Química, Montagnier era Nobel de Medicina, se hace un círculo y le hace la pregunta de rigor Karimulis a Montagnier: necesito que me entregues los papers científicos que prueban la existencia del VIH para yo establecer de que la sentencia que dice que el VIH es causante del SIDA es cierta. ¿Qué hizo Luc Montagnier? Muy astuto. Le dijo, pero puedes revisar una publicación que se hizo hace un par de meses sobre un virus en monos que los mata en menos de una semana. Le dice, sí, pero ese no es el VIH, yo quiero hacer el estudio sobre el tema del VIH. Posteriormente, Luc Montagnier se dedica a tratar de confundirlo a él y a los que estaban alrededor, hasta que se inventa un saludo de otro sujeto en otro lado de la sala y literalmente escapa. En ese momento, Karimulis se dio cuenta de que todo era una farsa, de que todo era una colosal mentira con respecto al tema del VIH. Y empezó a sospechar también qué pasaba con el resto de virus patógenos. Obviamente que él terminó enterándose de que todo esto era una farsa, pero en el camino se encuentra con alguien que se convirtió inclusive en su amigo, el doctor Peter Duesberg, que también es entrevistado en The House of Numbers, un virólogo, una eminencia en virología, un sujeto muy capaz, un sujeto muy honesto además, que se dedicó a estudiar el tema del VIH y se dio cuenta que no existía. Y escribió un libro que se llama Inventando el virus del SIDA. Así se llama el virus de Peter Duesberg, para que lo busquen. Quien le escribe el prólogo es el propio doctor Karimulis, producto precisamente de lo que él había estado investigando y que se había dado cuenta de que el famoso virus VIH no existía. ¿A qué voy con todo esto? Que todos estos virus patógenos que nos han estado tratando de meter a la fuerza en la cabeza a todos nosotros son simplemente una mentira. Los sujetos que están detrás de todo esto no son ingenieros genéticos, no son expertos en genética, son expertos en venenos y en comunicaciones. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo, lo que han estado haciendo, es simplemente asustar a la población con la idea de un virus patógeno para que la población corra a poner el brazo y no pregunte absolutamente nada bajo el imperio del miedo, de la coerción y de la presión. Entonces, por lo tanto, eso hay que tenerlo sumamente claro. Si ellos tuvieran la capacidad real de hacer un virus patógeno, no te quepa duda que lo habrían hecho. Y habrían soltado el virus SARS-CoV-2, supuestamente modificado desde el virus SARS, ¿cierto?, a través de lo que se llama ganancia de función, o ingeniería genética, ¿cierto? Habrían creado la nueva mutación llamada SARS-CoV-2, la habrían liberado, habría empezado a morir gente, un montón, no habrían tenido que obligar a nadie a inyectarse, porque esto era muy curioso, o sea, el virus era tan real que tenían que a la gente obligarle a inyectarse, era impresionante. Entonces, si ellos hubiesen tenido realmente un virus real, lo habrían soltado, habrían abierto la caja de Pandora con miles y miles de millones de muertos y en algún momento habrían sacado un antídoto, obviamente, para ellos y para sus cercanos. Y no se habrían tomado tantas molestias en meter venenos en las inyecciones. Es así de simple lógica. Me parece absolutamente irresponsable todo este escenario. Por ejemplo, cuando hace usted la recreación de todo este proceso con la creación de lo del VIH, ¿no? ¿Cuánta gente que no esté preparada emocional, anímicamente para recibir una noticia después de practicarse un test? ¿Cómo puede recibirlo, no? ¿Cómo puede recibirlo y a qué se puede enfrentar? Se puede enfrentar a un posible tratamiento, se puede enfrentar a tomar una decisión de decir, esto es terrible y yo me quiero morir, ¿cierto? Es como nos manipulan desde distintas formas y nosotros terminamos creyéndolo porque desafortunadamente, querido Jorge y online oyentes, el tema científico, el tema de la ciencia, se convirtió en el nuevo Dios, en donde pareciera que no es posible cuestionar ni que uno pueda lanzar cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta,
porque pareciera que la última palabra la tienen los científicos, la ciencia, como si la ciencia precisamente no se basara en los equívocos, en los aciertos, y por eso se dedican a hacer tantas pruebas para al final llegar a unos resultados exactos, ¿no? A partir de equívocos, de errores y de aciertos. Entonces, hoy en día uno escucha a personas que son completamente estructuradas intelectualmente, muchas carreras, inclusive hasta doctorados, incapaces de cuestionar los resultados o el discurso de la ciencia porque dicen, pero es que es lo científico y lo científico manda y si lo dice la ciencia, yo obedezco. Y entonces uno también se pregunta, Jorge, ¿y es que acaso desde ese escenario de la ciencia, desde los científicos, de los expertos, de los médicos, no pasa igual que en otras profesiones? ¿No pasa igual que con abogados buenos y abogados corruptos? ¿No pasa igual que con periodistas buenos, periodistas también que venden conciencia? ¿No pasa igual con contadores que se encargan de hacer bien la contabilidad y otros de hacer dobles contabilidades? ¿No pasa con cualquier escenario profesional que uno se encuentre por la vida? O sea, todo el mundo puede tener personajes buenos y malos, menos los científicos, menos la ciencia. Exactamente. Mira, antes de que se me olvide, seguramente se va a surgir una pregunta. Bueno, ¿y si no mataba el VIH? ¿Qué mataba a tanta gente en la época del SIDA en los 80? Porque se Así es. murieron más de 20 millones de personas. Bueno, ellos inventan un test falso, que es el famoso test de ELISA, luego vino la Western Ujú. Blot, en el año 97 intentaron usar la PCR también para continuar con la estafa. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Sacaban obviamente estos test de serológicos de anticuerpos que no detectan ningún virus, son indirectos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estando resfriada te podías ir a hacer un test de VIH y iba a dar positivo. Tú Dios mío, entrabas en pánico estando completamente sana, te decían que era cero positivo, por eso imagínate. que no tenías ningún síntoma. Eso fue El eh, acabose. la estafa primera del asintomático. El cero positivo del VIH es el equivalente al asintomático, es la misma estupidez. Bueno, entonces tú entrabas en pánico pensando que tenías VIH, pero tú no tenías absolutamente nada, pero tú lo creías porque aparecía en un test falso, y por lo tanto tú ibas y aceptabas la triterapia en esa época, que era la famosa AZT, que era un potente inmunosupresor utilizado en el mundo cancerígeno y descontinuado para usarse en el mundo cancerígeno porque mataba a la gente literalmente. De hecho, el frasco de AZT tenía la calavera con hueso en el frasco. Veneno. Era veneno. Es decir, a personas supuestamente inmunodeprimidas les daban un veneno que los inmunodeprimía y los mataba. Y cuando se morían decían que era el VIH. Mira, hay un libro que yo le sugiero a la gente que lo busque, que se llama Veneno por prescripción, del investigador científico John Lauritsen. John Lauritsen. Él era homosexual. Él fue uno de los que descubrió esta farsa y con documentos en mano escribió el libro. Nunca murió nadie de VIH, a todos los mató la droga que le dieron supuestamente para salvarlos. Y si tú haces una analogía o un paralelo con lo que pasó en el 2020, es exactamente lo mismo. Te dijeron que había un patógeno que no existía y te dieron un remedio que realmente era lo que te mataba. Es exactamente lo mismo. Ahora, con respecto Y a la que hoy en ciencia, día, si no te mata, tienes una cantidad de consecuencias adversas y que te encuentras completamente enfermo a raíz de haberte pinchado. claro, y esa consecuencia adversa te pueden decir que un espersóster y que tienes por lo tanto viruela del mono y te tienes que poner la nueva inyección de viruela del mono y ahí te rematan. O que tenías una enfermedad base, que es lo que está generando hoy todas esas reacciones adversas, pero que es lejos de haber recibido el pinchazo, porque todo lo justifican, ¿no? Exacto, sí, mira, ahora otra cosa con respecto al tema de la ciencia, nosotros estamos bajo el imperio de una falsa ciencia. ¿Por Ujú. qué? Porque la verdadera ciencia te acepta el debate, la verdadera Claro, ciencia duda, la verdadera ciencia tú cuando descubres algo lo pones a los pares para que lo revisen. Pero tal aquí cual. estos sujetos te dicen que encuentran algo y nadie puede revisarlo, nadie puede llevarles la contraria. De hecho, en el nuevo reglamento sanitario internacional que modificaron estos bandidos de la Organización Mundial de la Salud, Sí. están intentando Bandidos, establecer bandidos. la idea de la creación de laboratorios visados por la propia OMS
para literalmente crear genomas in silico, es decir, genomas en computador de virus supuestamente patógenos, para patentarlos, para crear los test y para generar toda la mercadotecnia y el negocio detrás de nuevas inyecciones para seguir asesinando gente. Esto es impresionante, por lo tanto aquí nosotros no estamos en manos de una ciencia, estamos en manos de una mafia que tiene secuestrada la ciencia. Así es, una pseudociencia que se volvió criminal, que se volvió cómplice de aquellos que resultan llenándose los bolsillos y beneficiándose. Y precisamente, Jorge, mucha gente no se cuestionó en el 2020, cuando empezaron a registrar esas masivas muertes, supuestamente a punta de este supuesto virus. La gente nunca se preguntó por qué cuando muchos murieron en los hospitales supuestamente por este virus, primero no se preguntaban si podían algunos de sus familiares, amigos, personas registradas como muertos, podían haber sido víctimas de una mala praxis. Por ejemplo, la intubación, llenar los pulmones de agua. Eso a la gente como que todavía le cuesta cuestionarse. Y lo otro que me parece lo más importante, la gente, es verdad, todavía no ha comprendido que para eso se hacen las autopsias, porque sin autopsia no hay verdad. Y por eso es que a todo el mundo lo entregaban en cenicitas, en los cofrecitos, incineraditos, cremaditos, para que usted no tuviera opción de hacer una autopsia y descubrir de verdad de qué murió la persona. Exactamente, y a eso súmale que lo más probable es que les extrayeron los órganos para el tráfico de órganos. Ese era el negocio redondo socio, entonces, completico. Exactamente, sí. Sí, mira, aquí hubo malas praxis, aquí hubo protocolos asesinos, aquí hay que dejarlo claro, y a eso se suma que hubo incentivos económicos a la gente de la salud para diagnosticar SARS-CoV-2, para intubar por SARS-CoV-2, para que se murieran por SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, aquí hubo una concertación mafiosa, malintencionada, precisamente para poder llevar adelante el objetivo principal de estos sujetos, que es reducir población. Ellos pretenden de aquí al 2030 no dejar más de 500 millones de personas, que era lo que habían manifestado en su momento en las famosas piedras de Georgia, que ellos mismos las derriban, Las las echan, destruyeron hace las poco, echan sí. abajo, claro, para que no quedara evidencia probablemente de lo que ellos pretenden hacer. Pero eso ya está, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, ellos lo que están implementando es un sistema a todo evento de reducción de población. A ellos les da lo mismo de que mueras tú. Si, por ejemplo, cuando tú estás viendo en nuestros países cómo la delincuencia está arrasando, el terrorismo también está arrasando, y a la gente le quieren quitar las armas, eso produce que la gente compre armas, y por lo tanto a ellos les da lo mismo si mueres tú defendiendo tu hogar o muere el delincuente, uno menos, para ellos les da exactamente igual. Entonces, por lo tanto, ellos están creando una crisis alimentaria, además, están atacando a los agricultores, están instalando en el fondo una especie de crisis a todo evento y por diversos frentes para generar un caos total que les permita reducir la población de una manera lo más eficiente posible, porque eso es lo que ellos andan buscando. El tema del control mental a través del control neuronal y todo lo que viene, entre comillas, del nuevo orden mundial es real, pero eso lo van a aplicar con los que queden vivos. Para ellos lo más importante hoy día es reducir población. Las leyes de educación sexual integral, homosexualizar a los niños desde pequeñitos, porque hombres con hombres no hay descendencia, mujeres con mujeres no hay descendencia, un niñito que se autopercibe mujer, llega un momento en que le hacen una castración química, luego le cortan el pene, ¿cierto? Se lo mutilan, le hacen una vagina, ese niño ya no se Tratamientos puede, hormonales. claro, ese niño ya no se puede reproducir y lo más probable es que cuando sea adulto va a terminar suicidándose, como ha pasado un montón de veces. Entonces, Qué todo esto curioso, pasa Jorge, por reducción de población. qué curioso, Jorge, que hablando precisamente de este tema de los niños, un niño no puede firmar contratos, no puede abrir cuentas bancarias, no puede supuestamente votar, no puede hacer una cantidad de cosas que solamente podemos hacer los adultos, pero resulta que hoy en día, para este tema de deconstrucción absoluto total y control poblacional, un niño sí puede decidir cómo se percibe. Un niño sí puede De decidir tres cómo se años. percibe. Acá en Y Chile un niño, la ley es sobre los 3 años. Es increíble, es de loco. imagínense, y un niño hoy en día también puede decidir, que está pasando ya en muchos países del mundo, si se quiere casar con un adulto también. Un niño chiquito, pequeño, que es el camino al tema de la pedrastia, de la pedofilia, y la gente pareciera indiferente mirando para otro lado sin darse cuenta. A Sí, este punto, Jorge, yo creo que muchos de nuestros online oyentes
podrán estar diciendo, ay caramba, es que todo esto me suena a conspiraciones, ¿no? Porque es que ha sido Es que la eso es, palabra más básica y elemental para meternos a todos en la misma bolsa, todos los que nos permitimos cuestionar, analizar, ir más allá. Y yo solamente le sugiero a aquel que en algún momento se le ocurre pensar que todos estos temas son conspiraciones, para que se siente, haga la introspección y analice, y usted de manera honesta se pregunte y evalúe. ¿Usted está viendo lo que está pasando en el mundo? ¿No lo estamos inventando? ¿A usted le parece que son conspiraciones? ¿O a usted no le es parece que, que es absolutamente real ojo, lo que estamos es que pasando? son conspiraciones. El tema es que la palabra la han distorsionado como que es una mentira. Exacto, Pero conspirar es cuando terceros a tus espaldas en hacen algo en contra contra nuestro. tuya. Si eso es, básicamente. Mira, qué interesante. Los niños de 3, 4, 5, 6 años suelen fantasear. Quiero ser un astronauta, quiero ser una enfermera, quiero ser un pirata, quiero ser un pájaro, yo me creo pájaro, etcétera, un montón de cosas. Entonces, imagínate que nosotros utilizamos esa misma analogía de un niño que supuestamente dice que se siente otra cosa, que un día le dice a los padres, mira, yo me siento pirata, yo me creo un pirata. Entonces el Estado toma al niño, le corta una pierna, le saca un ojo y le pone un loro en el hombro. O bien el niño se cree pájaro, abren el 20º piso la ventana, toman al niño y abuela. Es la misma lógica, es absurdo. Pero ese nivel de absurdo, que puede sonar hasta chistoso, pero eso es lo que están tratando de implementar. Es decir, ya, podría ser que un niño, un chico de 14 años de ahí en adelante, que hay que tratar de establecer ciertos parámetros psicológicos para ver si realmente él tiene un problema con su cuerpo, podría ser, pero cuando un niño de 3 años te dice eso, es que eso no tiene ningún sentido y eso es criminal. Es Así criminal. es, así es. Y la figura también que manejan de mi cuerpo es mi decisión, sobre todo aquellas proabortistas, feministas, ¿no? Pero resulta que Para la parece vacuna no ser. era así. Exacto, cuando nos estaban obligando, porque a pesar de que lo disfracen de que era libre, que cada cual decidía si lo quería hacer o no, mentira, estaba haciendo un apartheid sanitario puro y duro, porque si usted no obedecía, iba a ser discriminado, Sí, usted sencillamente no podía ir a determinados lugares, usted no podía viajar, no podía hacer muchísimas cosas por no obedecer. Entonces sí exacto. resultó ser un tema obligatorio en donde su cuerpo ya no era su decisión. Sí, y ojo que habían políticos que sugerían ir a la casa de los no vacunados. Así es, así es. Acá en Chile hubo varios que decían que Casi había que que ir marcarlos, ¿no? casa por casa a buscarlos. Imagínese usted esto. Sí, Esto era un apartheid sanitario que es lo mismo que yo siempre he venido diciendo, eh, querido Jorge y online oyentes, ese doble rasero, esa doble agenda, ese doble discurso. De unos años atrás, escuchar a muchos de estos mismos politiqueros vendidos de turno que se le venden al mejor postor, de cómo hace unos años atrás aplaudían el fin del apartheid racial del señor Mandela, ¿no? Allá en Sudáfrica y todo el mundo celebraba y decía, por fin, ya no hay más apartheid. Pero mientras aplauden el fin de unos apartheid, promocionan y abrazan y patrocinan el apartheid sanitario, en donde si usted obedece o no obedece, usted es bueno o es malo. exacto. Entonces, ¿de qué Mira, están mira, hablando? y ojo que Mandela era caballero de Malta, por lo tanto Ujú, parte del sistema también. claro, Así que todo eso que nosotros vemos finalmente, crisis contra crisis, relatos contra relatos, ellos manejan absolutamente todo. Y obviamente que desde el punto de vista semántico, ellos van a tratar de utilizar las palabras de tal forma que la gente no entienda el significado real. Por eso es que conspiración la han homologado con mentira. así Mira, es. la conspiranoia, la teoría de conspiración, ¿de dónde viene eso? Fíjate tú que cuando matan a Kennedy, aparece el famoso informe Warren, que lo crea la CIA, en donde se establece la tesis de que un francotirador solitario asesina a Kennedy desde un punto en Dallas, Texas, de un edificio donde ni siquiera se veía la plazoleta donde estaba Kennedy. Por lo tanto, era completamente absurdo establecer que Lee Harvey Oswald había sido el asesino de John Kennedy. Cuando sale el informe Warren, la opinión pública lo lee y empiezan a decir que todo eso es una payasada, es una mentira. Entonces la CIA saca un contrainforme elaborando la teoría que la gente no debía caer en teorías de conspiración con respecto al asesinato de Kennedy porque era tal cual.
Entonces ahí se instala la idea de la teoría de la conspiración. Entonces, por lo tanto, cuando una persona te ataque a ti y te diga que tú eres una teórica conspiranoica, tú dile simplemente entonces anda a cobrar tu cheque a la CIA porque estás trabajando para ellos. Tal cual, tal cual. Es, y es una forma de censura entre nosotros mismos, ¿no? Es una Claro. forma de sencillamente seguir siendo siempre políticamente correctos, en donde cualquier cosa que nos pase por la cabeza nos sintamos limitados, ni siquiera nos podamos pensar, tentarnos a pensar, atrevernos a pensar distinto a lo que hace el colectivo, la manada en general, porque nos van a ver mal, porque vamos a estar en contravía de todos ellos y seguramente entonces la gente nos va a ver como bichos raros, ¿no? Sí, mira, Definitivamente, este escenario, Jorge, de atrevernos a cuestionar y de ir más allá, es de valientes. Y es de valientes y es la invitación que siempre le hacemos a nuestros online oyentes, que se atrevan a dudar de todo, inclusive siempre les decimos, inclusive de lo que escuchen con Jorge o conmigo, no nos crean nada, revíselo todo, cuestiónelo todo, pero usted tenga convicciones y certezas propias. Deje de estar solamente escuchando. Vea, no, Jorge, no hay nada más peligroso que el discurso oficial de esos boletines que sacan los gobiernos de turno. Es lo más peligroso porque todo está acomodado a los intereses de ese gobierno de turno, a los intereses de sus amos. absolutamente. Así funciona el sistema. Ellos instalan un relato oficial que tú no puedes cuestionar, pero si aparece gente que lo cuestiona, gente que piensa por sí misma, gente que utiliza el pensamiento crítico que no, y que es porque no tienen miedo, inmediatamente viene la descalificación, empiezan a tratar a tildarlos de locos, de conspiranoicos, de sujetos en el fondo que son ignorantes, cuando la ignorancia está precisamente en los tipos que creen todo lo que sale en televisión. Y por lo tanto ahí tú empiezas a darte cuenta de que somos una minoría que obviamente está en una abierta desventaja, y que cuando tú tratas de instalar una conversación con ellos, un debate, tú te vas dando cuenta cómo ellos se niegan, cómo ellos empiezan a escapar en el fondo de tener que debatir porque saben que no saben tanto o bien saben que están engañando a la gente y no quieren resultar descubiertos. De hecho, es más, aquí en Chile hay una asociación que se llama APSIN, de profesionales de la salud APSIN, que están en contra de las inyecciones, están en contra de todo, pero ellos mantienen el relato de que los virus patógenos existen. Entonces yo he contactado al presidente de esa asociación, que es el doctor Patricio Villarroel, y le he dicho, me parece interesante lo que tú planteas en tus entrevistas, que el virus SARS-CoV-2 existe, y yo te invito a un debate donde tú puedas demostrar lo que tú estás diciendo. Me dijo, interesante, pero no tengo tiempo. Después apareció otra doctora también de APSIN, que también la invité a debatir y se dio 20.000 vueltas y no hay debate, y así sucesivamente. Mira, yo he invitado a debatir a médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, radiólogos, inclusive una vez un radiólogo me puso una radiografía, una foto, una radiografía de pulmones manchados que me decían que ahí se veían los virus. Imagínate el disparate. Los virus, ningún medio óptico puede ver virus. Bueno, les invitaba a debatir, les decía, veamos, vamos a un debate en vivo, en directo, a cara descubierta, y no son capaces de hacerlo. De hecho, una sola vez un sujeto que era un tecnólogo médico que por su currículum trabajaba para el Instituto de Salud Pública de Chile o bien trabajaba part-time para el Instituto de Salud Pública de Chile, que me dijo que sí, que íbamos a ir a un debate, pero después me salió con el chiste de que yo tenía que pagarle y arrendar el auditorio del Instituto de Salud Pública de Chile, que era una millonada. Entonces, por lo tanto, estos sujetos realmente que han, entre comillas, capturado lo que ellos llaman ciencia, no quieren debatir, no van a debate. Jorge, pero surge, desde ese escenario surge una pregunta. Hace unos minutos atrás estábamos hablando de que obviamente hay mucho científico, mucha pseudociencia que se ha prestado para todas estas farsas, para estas mentiras, para este control total, crear crisis, caos, para luego aparecer con supuestas soluciones que es por tu bien y masivas, masivos pinchazos, etcétera. La pregunta es, caramba, pero todos los médicos, todos los científicos obviamente no son corruptos, eso nos queda clarísimo. Pero también hay que comprender que muchos de estos médicos hoy en día han venido siendo formados en sus universidades desde este pensamiento, ¿no? Casi que cerrados, los han estructurado de tal manera que no se permiten mirar para otro lado.
Es como la comparación que uno hace con la medicina tradicional alópata. Ahora los médicos que han surgido hace unos años hacia acá, que son los médicos funcionales, ¿no? Que se han atrevido a mirar más allá. Porque yo lo que veo es que los médicos tradicionales, desde hace unas generaciones hacia acá, han venido siendo formados es sintomatología y medicación. Sintomatología y medicación. El médico funcional ha decidido salirse de ese escenario y empezar a mirar es por qué viene presentándose este tipo de sintomatología, qué lo está causando, luego analiza lo que está pasando y luego trata de encontrar la cura para esa enfermedad. ¿Qué está pasando entonces con la mayoría de los médicos? Los tienen adoctrinados y deconstruidos entonces al servicio de ellos. Sí, mira, a ver, la escuela de medicina tradicional, estamos hablando de la medicina alopática, la que crearon los Rockefeller con los Carnegie por allá por el 1900, que ellos se podría decir que destruyeron la medicina tradicional, destruyeron la medicina en base al tema natural, ellos destruyeron todo eso, e instalaron esta medicina alopática en base a drogas, enfermedades, drogas, a eso se dedican. Que Tú no te te das sana, cuenta sino que te que, mantiene enfermo. claro, la cronicidad te mantiene en crónico porque no les sirve que te sane, tú tienes que estar pagando constantemente, está el negocio. Así es. Entonces, por lo tanto, ellos en su currículo, es decir, en su malla de estudios, te encuentras con la sorpresa de que el campo de la virología es una cosa que se pasa por encima. Por lo tanto, ellos no entienden de virología, no entienden absolutamente nada de lo que son las pandemias por virus zoonótico, virus quimera, virus natural, entre comillas. Todo eso es una farsa, todo eso es una mentira. Pero ellos simplemente les han enseñado que estas partículas existen y por lo tanto esta es la partícula que existe y esta es la inyección o la vacuna que lo combate. Y punto, y no hay nada más. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al 2020, a toda esta, entre comillas, pandemia, nos vamos dando cuenta de que algunos médicos sacan la voz, otros se quedan completamente, en el caso chileno es increíble, acá en Chile prácticamente ningún médico ha sacado la voz, porque los profesionales de salud que yo te mencionaba de APSIN son de ciencia controlada, esos sujetos trabajan para dejar instalada la idea de los virus patógenos. Entonces, por lo tanto, tú te encuentras con la sorpresa de que los médicos no estudian virología, no entienden el fenómeno de los virus, no saben ni siquiera qué es un virus, porque yo lo he comprobado en conversaciones que he tenido con diversos médicos, no saben realmente qué es un virus, no saben qué lo produce, cómo funciona, qué es lo que es, no saben lo que es una purificación, no te pueden definir. Yo les pregunto, descríbame cómo se hace una purificación viral y no tienen ni idea cómo se hace un aislamiento viral, tampoco lo saben, cómo se hace una secuencia genética de virus, tampoco saben, no tienen ni idea. Los que saben son virólogos y genetistas. Okay. Esos son los que saben. Esos son los que tendrían, desde el punto de vista profesional, la potestad de poder decir y plantarse y decir esto y esto, no los médicos. Pero curiosamente nosotros mismos hemos instalado una responsabilidad en profesionales de la salud llamados médicos que no tienen ni la más remota idea de esto. Solamente obedecen y Solamente han sido obedecen. formados desde ahí. Y me llama la atención, Jorge, porque cuando uno recrea el escenario de la pandemia del 2020, uno se acuerda ese mercado también fantástico como creció y también se llenó los bolsillos de los bozales, ¿no? De los geles antibacteriales, en donde uno se acuerda que el mismo señor de la droguería decía que le causaba gracia cómo un gel antibacterial podía atacar un virus, que es bacteria distinto a virus, ¿no? Pero la gente comprando frascos, llenándose de alcohol, de spray, o sea, todos estos Mira, mercados mira, hicieron lo que quisieron en plata. más allá cómo matas algo que no está vivo. Además, y Jorge, la gente tampoco se preguntaba por qué a todos los muertos supuestamente por el virus los cremaban. Entonces decían, es para que el virus no se siga esparciendo. Y uno dice, pero caramba, yo tengo claro que si yo, por ejemplo, tuviera cáncer, en el momento en el que yo me muero, el cáncer se muere conmigo. O sea, me muero yo y el cáncer se sigue esparciendo. Eso no pasa. Y la gente no se atrevió a preguntar y aceptaba que a su familiar, a su amigo, a su persona cercana, se le entregaran en cenizas en una cajita que uno no sabe si eran las cenizas de un asado, de un perro. Uno no tiene ni idea qué fue lo que le entregaron, pero a la gente la convencieron de que era por la seguridad de que no se siguiera esparciendo el supuesto virus. Exactamente, todo eso fue simplemente un sistema que yo
obviamente no tengo las pruebas, pero sospecho que todo eso fue para abrir el mercado de tráfico de órganos, para reducir ¿Tiene población. sentido? ¿Tiene sentido? Sí, sí, por Jorge, supuesto. la pregunta es, ahora que volvemos a experimentar lo mismo de 2020, nuevamente la narrativa, el discurso del 2022 ambientando posibilidad de nuevas pandemias, de nuevas crisis, de nuevos problemas de salud en el mundo, cuando escuchamos ahora a este personaje Tedros, que a la gente no se le puede olvidar, que era un terrorista de Etiopía, que eso no se les olvide, porque uno también tiene que aprender en la vida de quién escucha las cosas, y para mí el que es terrorista, eso no deja de ser, así como siempre lo digo con el actual presidente de mi país, que dicen el ex guerrillero, es un guerrillero, llevan en su ADN, en su esencia, en su pensamiento, llevan sus convicciones, y de hecho siguen obrando y siguen por la vida haciendo lo que a ellos les gusta, ¿no? Y les encanta el caos y todo esto. Se para este personaje eh, de, del líder terrorista de Etiopía en su momento, hoy director de la OMS, con 2 periodos ya, porque como implementó muy bien su primer tema con la pandemia, entonces lo premiaron y le dieron otros 5 años más. Este personaje sale y nos dice cualquier cantidad de cosas y nosotros lo aceptamos. ¿Qué viene después de recrear nuevamente y de ambientar esto? ¿Hay la posibilidad de nuevos encierros o sencillamente van soltando a ver cómo nos van midiendo, cómo nos vamos comportando? ¿Qué cree usted, Jorge, que venga con este tema de la pandemia de la viruela del mono? Mira, esto es simplemente la apertura de la caja de Pandora, nuevamente. Están recién abriendo la puerta un poquitito, no mucho, están tanteando el terreno. Como te comentaba anteriormente, ellos modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Se les cayó el tratado de pandemia, pero ellos van a Ujú. insistir, porque una cosa es el Reglamento Sanitario Internacional que tiene incidencia sobre el tema de la salud directamente desde el punto de vista gubernamental, pero el tratado pandémico va más allá. Está el tema comercial detrás, está el tema de cómo ganamos dinero con esta matanza en masa de personas, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a insistir en el tratado de pandemia. Pero ellos ya han modificado el Reglamento Sanitario Internacional en orden a poder crear laboratorios, como te decía anteriormente, visados por la Organización Mundial de la Salud para literalmente crear genomas in silico, asustar a la gente, patentarlos y armar todo el sistema de terror y de inyecciones con la población. Ahora, ¿qué es un genoma in silico? Para que lo entendamos. Ellos, como no pueden establecer aislamientos virales reales de estas partículas que llaman virus patógenos, y no pueden establecer purificaciones de las partículas, es decir, no tienen el patrón oro, no tienen el bichito en la mano para abrirlo, diseccionarlo y decir, ya ahí están los 30.000 nucleótidos de la cadena genómica del virus. No tienen el físico, no tienen el patrón oro para poder hacer eso. Y como no lo tienen, ellos se van a un computador y literalmente se inventan un genoma virtual y teórico y le ponen, por ejemplo, en este caso SARS-CoV-2, que fue lo que hicieron en Wuhan, China, con un software que se llama Genomics. Se inventaron un genoma, lo patentaron y implementaron toda la faramalla que vimos hasta hoy día. Es decir, ¿qué pretende hacer la OMS? Pretende ahora instalar una red gigantesca de laboratorios para crear genomas in silico de virus inexistentes, es decir, genomas virtuales y teóricos, para probablemente implementar ya no el ataque de un solo virus, sino de varios. Cosa de que, dependiendo del lugar donde tú estés, el miedo que tú tengas, elijas la inyección letal que te va a salvar del mismo. Eso es lo que yo creo que quieren hacer. Me pregunto, Jorge, porque recuerdo muy bien que en el 2022, en este programa, en este mismo espacio, yo hablaba de una noticia que había salido a finales del 2022 de un laboratorio en Estados Unidos, si no estoy mal, en Pensilvania. Un trabajador de uno de estos laboratorios encontró los viales de la tal viruela. Y eso se volvió noticia porque él fue y contó esto. Y entonces uno en ese momento se preguntaba, y yo lo transmitía en ese programa, en ese momento, que con estas mentes perversas que se encargan de todo hacerlo negocio y además de llevarnos por delante, a partir de ellos llenarse sus bolsillos y quedarse con absolutamente todos nuestros recursos, con lo que nos pertenece a todos. ¿Por qué en el 2022 precisamente este trabajador de un laboratorio en Estados Unidos encuentra esos viales? Porque cuando yo arrancaba el programa contábamos que la viruela fue supuestamente desterrada en los años 70. ¿Por qué guardar unos viales de viruela justamente
en un laboratorio y ahora surgen con el tema de viruela del mono. Entonces uno se le daña la cabeza, ¿no? Sí, mira, estas son estrategias en el fondo, de manera, estrategias comunicacionales para que la gente asocie y diga, ah, bueno, si hay viruela del mono es porque un empleado encontró unos viales y seguramente los liberaron, como estos tipos están locos, los abrieron y diseminaron el famoso Y lo virus. esparcieron. Exactamente. Pero todo eso es una mentira. Lo mismo hicieron con Wuhan, China. Recuerda que la gente cercana a Trump, los de QAnon, decían, no, si en Estados Unidos, Kennedy también, el nuevo Kennedy que es aliado de Trump, decían, no, si en China Bob, se hizo una ganancia de función o ingeniería genética sobre el virus SARS, ¿cierto? Y se inventó el SARS-CoV-2, por lo tanto, un virus quimera, un virus creado en un laboratorio, y por lo tanto es un arma de guerra, y Estados Unidos culpa a China de soltar esa arma de guerra, pero todo eso es una mentira. Porque si ese virus quimera fuera real, lo tendríamos purificado, tendríamos aislamiento, tendríamos genomas reales, pero no tenemos absolutamente nada. Entonces todo es un relato, todo es una mentira para justificar la idea de que estos virus patógenos existen, tal como te decía al principio del programa. Para ellos el miedo es real o imaginario, da lo mismo, pero para ellos funciona exactamente igual. Que tú creas que los virus patógenos existen les resulta ideal, porque de esa forma tú tienes el suficiente miedo para aceptar una inyección al momento que ellos te digan que tienes que ponértela. así sea Entonces, experimental, a la gente a ojos cerrados les ahí da se lo la ponen. mismo, les da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No son capaces de, por ejemplo, utilizar una ley de transparencia, en el caso, por ejemplo, de acá de Chile, y preguntarle al ISP, bueno, viruela del mono, preguntémosle dónde están los aislamientos, y no tienen nada. De hecho, nosotros en infobit.cl tenemos un documento donde le preguntamos por la viruela del mono, los aislamientos, y no han hecho nada. No tienen nada. A mí me llama la atención que en mi país, Colombia, el actual ministro de Salud, hace algunas semanas atrás, en medio de una de esas reuniones del Ministerio de Salud, y habían unos políticos y esas cosas que terminan debatiendo, el señor, yo no sé qué le pasó, si pecó de honesto, si se alborotó, si se emocionó, pero el personaje me dio muchísima risa porque se paró y a grito herido empezó a decir que todos los que se habían puesto esa vacuna experimental habían hecho parte de experimentos, que ojalá se dieran cuenta que hacían parte de un experimento. Y el tipo a mí que no es de mis afectos, yo lo aplaudí y dije, no sé si se tomó unos tragos, no sé si lo traicionó el subconsciente, no sé si la euforia hizo que se levantara en esa mesa y habló de todo esto. Entonces me pregunto en este momento, particularmente en Colombia, después de que el ministro actual de salud sale a decir todo esto, ¿con qué cara un gobierno, con qué cara su presidente va a venir a decirnos a todos que nos llenemos de miedo porque llegó supuestamente ahora el virus del mono, la viruela del mono, y que todos vamos a tener que salir a pincharnos? Si el propio ministro de Salud ya dijo que eso hacía parte de un experimento. Cuando uno escucha estas cosas, dice, caramba, se las tomó todas, señor cambie de jíbaro, o sencillamente lo tienen claro porque por eso son puestos ahí, querido Jorge. Ellos son puestos ahí para obedecer agendas, para implementar agendas y para obedecer las órdenes de sus amos, que son estas minorías que precisamente son las que controlan el mundo. Son anécdotas que uno cuenta, ¿no? Porque creo que los colombianos se han enterado. Eso pasó con el actual ministro de Salud. Entonces, no sé después de esto cómo va a salir a advertirnos que vamos a tener que salir a pincharnos absolutamente todos. Querido Jorge, señor. Sí, mira, ahora aquí tenemos un problema. Nuevamente vamos a los conceptos. Recordemos que ellos están estableciendo una guerra semántica con todos nosotros. Ellos nos hacen pensar que la democracia es una cosa y es otra, y la justicia es una cosa y sale otra. Y la libertad Como, es otra y la guerra es como, paz. exacto, como en 1984 de Orwell. La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, Bueno, etcétera. No, dan vuelta los conceptos. Entonces, cuando tú te encuentras con el tema de... ¿Qué fue lo último que dijiste? Se me fue. Lo último que comentaste. El tema de este sujeto que el habló... ministro de Salud de experimento. Colombia. Experimento. La palabra experimento. Ok. La gente homologó la palabra experimento con solución en salud. Entonces, acá en Chile, el ministro Mañalich, el ministro de Salud Mañalich, en un programa de televisión con un comediante que se llama Chicho Irana, que es bien famoso acá, lo dijo con todas sus letras: hemos entregado a los chilenos a un experimento y estamos colocando inyecciones falsas y reales a la población. Lo dijo con todas sus letras. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un problema con la palabra experimento. La gente creyó que experimento era una solución en salud.
Además, se lo adjudicaban a que como era un tema de emergencia, por eso había muy poquito tiempo para haber sacado la tal vacuna y que por eso Exacto. habían corrido. Exacto, es decir, sacaron un decreto de emergencia que era político y económico y no tenía nada que ver con la ciencia ni con la salud. Diseñadamente lo sacaron aprovechando el pánico de la gente y con una inyección voluntaria además. Entonces, Además, por lo tanto, cuando ellos vuelvan a decir que viene un experimento para salvarnos del virus que ellos digan que hay, lamentablemente mucha gente va a volver a ser engañada porque ellos creen en su mente que la palabra experimento significa solución en salud. Lamentablemente. así es, así es. No Querido entienden, Jorge, no entienden que un experimento puede fallar. No tal entienden que cual. un experimento te puede matar. Porque es un experimento, no Y es que una solución de precisamente los salud. experimentos se ocupan primero en un escenario distinto al humano para Exacto, ratas de luego poder decir laboratorio. esto es seguro Exacto, y no va a atentar contra la vida y el bienestar de los seres humanos. exacto. Y eso es básicamente. ¿Y por qué se escribió el código de Nuremberg posterior a la Segunda Guerra Mundial? Para que nunca más se hicieran experimentos en seres humanos. Ujú. Y fue lo que hicieron masivamente, es decir, sometieron a 6.000 millones de personas en primera instancia a un experimento. Pero cosa curiosa, nadie dijo que fueron nazis. Los nazis éramos nosotros que estábamos en contra de la inoculación. Es el mundo al revés, es decir, tú intentas evitar que la gente se ponga un experimento y el nazi eres tú, y son ellos. Así como la palabra que ahora utilizan tanto para descalificar o conspiranoico o fascista, ¿no? Y la gente Exactamente. sin conocer ni siquiera qué significa el fascismo, porque desde lo que yo he podido entender, el fascismo es casi que esa parte de real patriota, de usted defender un país, defender su nación, defender sus derechos y estar en beneficio, en pro de todo un pueblo, ¿no? De una nación. Pero se han Sí, encargado de desdibujarlo, ¿no? sí, sí, ahora el fascismo proviene de la idea de Benito Mussolini, que Y de Franco, fue de lo de Franco. eh, era una mezcla entre nazismo, fascismo y nacionalsocialismo. Ujú. Pero el fascismo de Mussolini tenía que ver más con una cuestión católica interna, estatista. Recordemos que Mussolini decía todo dentro del Estado, nada fuera de él. Así es. Entonces, por lo tanto, el fascismo es de izquierda. Es Ujú. básicamente de izquierda. Pero curiosamente, mucha gente dice facho, fascista a los de derecha, y no entendiendo que es Usted escucha a completamente al todos los revés. de izquierda diciéndole a alguien de derecha, fascista, Claro. fascista, Y el fascista. fascismo es de izquierda, es estadista. Querido Jorge, ¿con qué nos quedamos con este numeral que hoy hemos manejado de numeral pandemias de terror para darle un poquito de tranquilidad, de parte de tranquilidad a nuestros online oyentes, a pesar de que nosotros no conocemos lo que esta gente a profundidad se inventa, porque además es que son perversos, ¿no? Son nefastos. A ellos no les importa llevarse por delante al que sea con el fin de lograr sus objetivos, su bienestar, sus beneficios. ¿Con qué nos quedamos? Teniendo en cuenta que miedo, según Aristóteles, es el sufrimiento que produce la espera de un mal y que a partir de eso nos han venido manejando desde hace muchísimos años. Sí, mira, yo creo que lo más importante, obviamente, es no tener miedo. Primero, digamos, el primer punto es no tener miedo. Lo otro que cuando nos digan en televisión que ha aparecido un virus novel que nos está atacando a todos, utilicen las leyes de transparencia, pregúntenle a los que saben, lo que supuestamente saben, que les muestren los aislamientos, las purificaciones, los genomas, etcétera, y todo lo que está alrededor de que prueba que estamos frente a un virus patógeno. Y ahí se van a encontrar con la sorpresa de que no les van a querer contestar. En el caso chileno nosotros tuvimos que insistir con el Consejo para la Transparencia en unos tira y afloja eternos, meses y meses hasta que nos respondían, porque así es esto, es decir, ellos tratan de esconder la verdad a la gente lo más posible. De hecho, tengo un amigo, Víctor Venega, que le mando un saludo, que es el administrador de una página que recomiendo revisen también, que se llama efectosadversoschile.org, que hay mucha información, no solamente para Chile, que le puede servir a mucha gente, y donde él ya está preguntando por ley de transparencia a la autoridad, dónde están todos los consentimientos informados que se le entregó a la gente en el experimento. ¿Dónde están? Y ellos ya no quieren contestar, ya está teniendo que utilizar el Consejo para la Transparencia para presionarlo. Y se va a llevar una sorpresa. No entregaron ni un solo consentimiento informado.
Y eso es una violación expresa de una ley acá en Chile, que es la 20.120, que regula los experimentos en seres humanos. Aparte de que violaron obviamente el Código de Nuremberg. Así es. Querido Jorgito, sus redes sociales para que lo sigan, para que recuerden también estar atentos a todos sus contenidos de ese excelente canal que es El Mundo en Redes. Estoy en Telegram, es t.me/canal Emar. No sé si tendré por acá los... No, no los tengo puestos acá. Pensaba que los tenía. Mis redes. t.me/canal Emar, el Telegram. Facebook es josaco.nexos, josaco con Z. Y en Instagram igual, josaco.nexus. También como Jorge Zamora me pueden encontrar. Obviamente estoy con baneo en la sombra hace varios años ya, así que yo hago un posteo y solamente me ve mi abuelita y dos primas. Y yo, lo veo también. Y ahí Sí. le doy su respectivo like. No, yo ando igual y creo que muchísimos ya andamos así. Pero bueno, de eso se trata este trabajo, porque si nos acomodáramos a esos relatos oficiales, ¿no? Quién sabe qué miles, millones de seguidores tendríamos y no nos censurarían ni nos dirían nada. Pero bueno, ahí seguimos haciendo el trabajo, Jorgito. El abrazo como siempre, el besito Mira, grande hasta mira, Antofagasta. antes de despedirnos, fíjate tú que estos tipos han tenido que gastar miles de millones de dólares en censura Así para es. unos loquitos que dicen mentiras. Es decir, ¿quién se atrevería a gastar tanto dinero si estuviéramos mintiendo? Ahí se ve la realidad. Ahí nos cabe perfecto el de si votar sirviera para algo, entonces ya estaría prohibido. Recordemos lo que mencionamos en el programa anterior Sí, de Galeano. Galeano, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lo mismo, si estuviéramos hablando en todos estos canales alternativos de mentiras, ¿por qué nos censuran? ¿Por qué les molesta tanto? ¿Por qué les incomoda tanto? Exacto. Si uno deja a los loquitos hablando lo que quieran cuando no me representa riesgo ni peligro de que les pueda abrir el pensamiento a otras personas, ¿no? Es Exacto. que eso es lo que la gente debe aprender a cuestionarse. ¿Por qué nos mandan siempre a que los medios oficiales son los que dicen siempre la verdad? ¿Eso no le suena a usted a conveniencia? Así que quédese pensando en eso, atrévase a pensar, como siempre les decimos, con cerebro propio, a salirse del escenario de la manada sin dejar de pertenecer a la manada. Claro que podemos seguir perteneciendo, pues porque somos seres sociales, pero que aprendamos a identificarnos, que cada uno tiene ese ADN que nos identifica con los demás, pero que nos permite tener una marca personal, un sello personal, que somos seres individuales antes que formar un colectivo, que los colectivos arrancan desde el individuo, porque nos vienen implementando leyes y políticas públicas a partir del bien común, y el bien común, y el bien común. ¿Y cómo puede existir un bien común cuando no arrancamos con el bien individual, con el bien particular? Así que aprenda a cuidarse, aprenda a pensar con ese cerebro propio, cuestione todo, pregunte todo, atrévase a ir más allá y deje de ser tan obediente. Cuando yo le hablo que deje de ser tan obediente es que se permita, antes de entregar su libertad por supuesta seguridad, por supuesto es por tu bien, que primero se permita preguntarse y estar seguro de ese paso, de esa decisión que usted va a tomar respecto a su vida, a su familia, a su salud, a su bienestar, a lo que está pasando en su entorno. Así que recuerde que antes que grupos, somos individuos, señor. Sí. No, solo recordar que las dictaduras se implementan porque la gente es obediente. Nunca una dictadura se ha instalado con gente desobediente. Nunca. Así es, así es. Y que nos pusieron a levantarnos los unos contra los otros para que todos juntos no nos levantemos contra ellos. Querido Jorgito, hasta Exacto. la próxima. Esperamos seguir hablando de todos estos contenidos conscientes. Luego, en estos días, le voy a hacer otra propuesta para que hablemos de uno de estos temas profundos que usted analiza con tanta especialidad. Ay, por cierto, estoy esperando el análisis de la película que habló hace poco, eh, Sí. que lo iba a lanzar. Este está pendiente, ¿no? Lo tengo ahí en la puerta del horno, no he tenido tiempo para sentarme y hacerlo. Esa es la película Rescate de Nueva York de John Carpenter, protagonizada por Kurt Russell. Año 1982, si mal no recuerdo. Ahí ya se mencionaba lo de Torres Gemelas y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y los famosos bricks. Así es, a los BRICS que muchos ven como salvadores, por Dios, es lo mismo, es más de lo mismo. Nadie llega Exactamente. a esos escenarios sin pertenecer a lo mismo, no lo Exacto. decoran, no lo ambientan para engañarnos, para vendernos Exacto. humo, pero usted Exacto. decide.
Si ustedes quieren ver análisis profundos de películas para entender lo que pasaba antes y lo que pasa hoy en el mundo, tienen que seguir ese canal que es el de Jorgito Zamora, que es El Mundo al Revés. Como siempre, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes, obviamente primero a través de Radio Global, emocionando sus sentidos, haciendo que las cosas pasen, en nuestro canal Rocío Adriana Oficial y en el que tenemos ahora también de soporte, porque nos han venido borrando la mayoría de contenidos. Estamos en Despertando Conciencia Oficial para que también nos sigan a través de ese canal. Seguimos haciendo que las cosas pasen hasta donde nos los van permitiendo. Piénselo todo, cuestiónelo todo, pregúnteselo todo y sobre todo, tome decisiones que nazcan desde lo que usted siente, desde lo que usted ve, no desde lo que los otros le dicen. Hasta el próximo miércoles en una nueva cita en esto que es Despertando Conciencia, 8 en punto de la noche, hora Colombia. Chao, Jorgito, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao, cuídense mucho y que nadie los manipule y que el Dios en el que yo creo los cuide y los bendiga siempre. Chao.